Gracias, hermano Raúl. Buenos días, hermanos. Bueno, es un privilegio estar acá y poder compartir con ustedes. Todavía no terminamos bueno, en realidad con esta última predicación vamos a terminar el capítulo 11. Ha sido un capítulo formidable, en el sentido de que hemos aprendido tantas cosas de lo que es la fe, esa fe que es la certeza de lo que se espera, es la seguridad de algo que no lo tengo ahora, pero sí lo voy a tener pronto. La convicción de lo que no se ve, es algo que yo no lo veo, pero sé que está. Entonces, ¿de dónde proviene esa certeza, esa convicción? Únicamente de la palabra del Señor. Nosotros que somos sus hijos tenemos esa respuesta. La verdadera fe es aquella que está basada en la palabra de Dios, es aquella que cree lo que Dios ha dicho y espera con ansias lo que Dios nos ha prometido. Y quiero compartir esta mañana los últimos versículos que nos tocan, que es el capítulo 11, verso 35 en adelante, del 35 al 40. Lo voy a leer para que después podamos orar y desarrollar esta porción. Dice: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron un buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Oramos. Padre, muchas gracias. Le queremos dar en esta mañana por tener este tiempo de poder escuchar, Señor, su palabra. Ayúdenos, Señor, a poder recibirla, tener un corazón, Señor, dócil, sensible, Señor, a lo que usted quiere hablar en nuestra vida en esta mañana. Utiliza, Señor, grandemente, Señor, tu palabra, y que la obra del Espíritu Santo, Señor, que mora en nuestra vida, nos ayude, Señor, para que podamos entender, podamos asimilar las verdades y aplicarlas a nuestra vida. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Estaba recordando cuando comenzó mi vida cristiana. Fue cuando tenía 19 años, hace 37 años atrás. Yo no sé cuándo usted recuerda, o sea, si recuerda aquel día, ¿no? Desde ese día comenzamos a tener una relación con el autor de la vida, que es Dios. Y a través de él comenzó, el camino por el cual estamos transitando, que es el camino de la fe. Porque depositamos nuestra fe en la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que nos indicaba a cada uno de nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, que nuestro destino final, ¿cierto?, era el infierno, la separación eterna con Dios en un lugar de sufrimiento. Pero el amor de Dios fue manifestado a través de la persona de Cristo Jesús, quien vino a este mundo, tomando forma de hombre, haciéndose obediente y obediente hasta la muerte de cruz para satisfacer la justicia de Dios que debía, ¿cierto?, caer sobre nosotros, que era la muerte eterna. Él murió en nuestro lugar. Y la Biblia dice que todo aquel que en él cree, dice, aunque esté muerto, vivirá.
Juan 3:16 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio. No es Juan 3:16. No, dije otra cita, es Romanos, dije, ¿no? Pero dice, eso debe ser por los nervios, hermano. Se me cambian los versículos. Juan 3:16 dice, porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa era, ¿cierto?, tu condición, mi condición. Y ahora sí, el versículo 12 del capítulo 1 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, que dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, la palabra de Dios da vida. La palabra de Dios fue expuesta un día en tu camino. Y esa fe salvadora se activó en nosotros. Y desde ahí comenzamos, ¿cierto?, ese camino, ese transitar en la fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es lo que decía ahí el versículo? Es la certeza, es la seguridad de lo que se espera. ¿Y qué espera usted, hermano? La venida del Señor, ¿cierto? Las promesas del Señor se están cumpliendo. El final va a ser, ¿cierto?, vivir toda una eternidad en esa morada que el Señor está preparando. Y no solamente nosotros, sino que los antepasados también, los antiguos, también vamos a ir descubriendo. Hermanos, quiero que miremos juntos ejemplos de fe de los antiguos, ya terminando el capítulo 11. Y a ellos esa fe les permitió vivir y ver el real propósito de Dios. Les permitió vivir y ver el real propósito de Dios en cada circunstancia que a ellos les tocó vivir. Hubiese sido favorable o adversa. Entonces es una mirada, hermanos, que estamos realizando a esta galería de la fe, hombres y mujeres que tuvieron un encuentro tal como quizás lo tuvimos tú y yo, donde comenzamos un transitar en el camino de la fe. Y esa fe a ellos les sostuvo en momentos buenos, que es fácil, ¿cierto? Pero también en momentos difíciles, les sostuvo. Hay un propósito, como decía, escuché los testimonios. Hay un salmo hermoso que es el Salmo 138, versículos 7 y 8, lo escribí para no buscarlo, dice, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Hermanos, vamos a desarrollar juntos estos versículos. Vamos a ir versículo por versículo y vamos a tratar de introducirnos un poquito en lo que dice el texto y vamos a tratar de sacar aplicaciones. Amén. Dice allí el versículo 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Cuando habla de estos ejemplos del pasado, de los antiguos, ¿cierto? Haciendo referencia al Antiguo Testamento, aquí nos está llevando a la carta de Segunda de Reyes, por favor, si ustedes pueden buscar o se va a presentar ahí también en las pantallas. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 17 al 24, voy a leer y dice así. Segunda de Reyes 17, del 17 al 24, dice, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y a agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Permítame, creo que la cita es Primera de Reyes. Disculpen, hermanos, anoté mal.
Primera de Reyes, capítulo 17. Ahora sí. Dice, haciendo referencia a Elías: después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento, o sea, murió. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Y tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo a Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. La cita, hermanos, acá está mencionando que las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección. Pero vemos en este relato que no se evidencia o no se visualiza que la fe venía de la mujer. ¿Se dan cuenta? Sino que de Elías, porque Elías fue el que clamó, ¿cierto?, a Dios. Clamó de una forma especial. Y Dios oyó la oración de Elías, porque Elías sabía que Dios podía hacer milagros. Elías sabía quién era su Dios. Pero vemos cómo Dios, a través de esa circunstancia difícil e incómoda para él, porque estando en su casa sucedió eso, y la mujer le recriminó, pero vemos cómo Dios obró y utilizó esa situación adversa, ¿para qué? Para mostrar su poder. E impactó de tal manera en la vida de la mujer, que la mujer se convenció de que Elías era el varón de Dios. Que el Dios de Elías era un Dios real, un Dios verdadero. Y estoy seguro que desde ese día la vida de esa mujer cambió. Su pensamiento con respecto a Dios cambió. Ella experimentó el poder de Dios y estoy seguro que ella le siguió. Comenzó su vida de fe hacia Él. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Hermanos, esta es una lista larga donde uno podía estar escudriñando, profundizando y sacando tantas enseñanzas. Pero es bueno esto, hermano, porque en cierta manera nos ayuda a nosotros a tener una perspectiva correcta de la fe, de nuestra fe. ¿Cómo debe presentarse nuestra fe día a día? Recuerda que, y lo que me llama la atención ahora, seguido a lo que dice ahí el versículo 35, porque menciona una palabra otros. Es como que hace una distinción o como que empieza a mencionar otro grupo de personas. Déjame mencionarlo, porque el pastor la semana pasada, si bien le faltó el tiempo, pero alcanzó a hablar de Rahab, versículo 32, decía: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe, ¿qué hicieron ellos? Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad e se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Cosas positivas, ¿no? Que provoca la fe. Cuando Dios está presente, ¿cierto?, las cosas tienen un propósito tal como Él ha destinado y ha utilizado a personas de tal manera
que se ha presentado de una forma favorable la fe en sus vidas, dándoles éxito, dándoles ciertos triunfos en su vida, en las cosas que han hecho constantemente. Las mujeres recibieron, ¿cierto?, a sus seres queridos mediante resurrección, como fue esta mujer. Fue lo que Dios utilizó también para poder darse a conocer a esa persona. Vemos que Dios hace como Él quiere, porque Dios es un Dios soberano. Y Él utiliza la fe de las personas para poder mostrar su poder, su dominio sobre todas las cosas. Pero ¿sabe qué? En el versículo 35 dice, mas otros, ¿qué dice? Fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros creyentes se negaron a aceptar el rescate por su vida. La fe de ellos miraba más allá de la vida que estaban viviendo, de la vida transitoria. Ellos tenían su mirada allá, lejos, no en lo que estaban viviendo. Entonces, esta situación que se presentó allí, quizás es un poquito difícil poder saber qué persona fue, pero la Biblia sí lo menciona. Hay unos libros que no son libros que están dentro del canon bíblico, pero sí reflejan mucha historia de aquel momento, como es el libro de Macabeos. Y ahí en ese libro se menciona la historia de Eleazar, que era un cristiano que murió. Y él decidió morir porque el rey de aquel entonces le estaba dando comida de cerdo, que para él era inmundo. Y él no quiso, se negó, ¿cierto?, a contaminarse. Y vemos que el rey en ese instante, según lo que dice ese libro, menciona que como que le dio la posibilidad de poder zafar de esa situación de muerte, dándole, ¿cierto?, como la parte limpia del animal. Y esa persona se negó y lo mataron. A eso se hace referencia, a donde dice que otros fueron atormentados, no aceptando el rescate. No transaron su fe hacia un Dios que les demandaba obediencia, sino que dice a fin de obtener mejor resurrección. Ellos estaban mirando más allá de lo que les estaba tocando vivir. Estaban pensando, ¿cierto?, en la vida que Dios les había prometido también a ellos y estaban esperando, ¿cierto?, aquella de resurrección. Anhelaban eso más que el día a día que ellos estaban viviendo. Versículo 36. Otro grupo de personas que no la pasaron, entre comillas, bien, como el primer grupo, pero su fe les ayudó a mantenerse firme. Versículo 36 dice, otros experimentaron vituperios y azotes. Y además de esto, prisiones y cárceles. Hay manifestaciones de una vida de fe, que son las burlas y los desprecios que tuvieron que vivir ellos. Y hoy en día también se vive eso. Los cristianos en diferentes lugares son despreciados, son odiados, son perseguidos por causa de su fe. Entonces, tener fe en Dios, transitar en camino de la fe, de ese camino que nos habla de la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la seguridad de que yo lo voy a tener. Vivir en ese camino, en algunos lugares, es impopular. Y vas a recibir burlas, vas a recibir escarnios, y ellos no quedaron exentos de eso. Era antes y también se está viviendo hoy en día. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Hermanos, ahí en Primera Pedro, espero no equivocarme, Primera Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 25, ¿saben de qué va a hacer referencia esta porción de la palabra? Al vituperio que tuvo que vivir nuestro Señor Jesucristo estando acá.
Dice el versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados, dice, en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Vivir una vida de fe, como dije, no va a ser muy popular en algunos lugares, y en más de algún momento, ¿cierto?, vamos a recibir burlas, nos van a catalogar de fanáticos, nos van a decir cualquier cosa. Y es algo que ellos también vivieron. Este grupo de otros, por estar en el camino de la fe, tuvieron la valentía, la fuerza, la ayuda, el ánimo de parte del Señor para poder soportar aquellas cosas. Porque ellos no estaban pensando en las cosas que estaban viviendo en el momento, sino que tenían su mente y su mirada puesta en lo que venía. En lo que venía. Vamos allí al versículo siguiente, que es el versículo 37. Dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba. Hermanos, yo no sé, me puse a pensar en mi vida si yo tuviese que enfrentar hoy algo así. ¿Cómo sería la historia que yo estaría escribiendo después de haber conocido al Señor hace 37 años atrás? ¿Cómo sería hoy en día si me tocase vivir algo así? Si bien es cierto, aquí en este capítulo 11 hay muchas personas que fueron escritas sus vidas, ¿cierto? Acá, sus testimonios, pero no termina el capítulo 11 acá, sino que todavía se está escribiendo. Y están escritos todos los nombres de los hijos de Dios, y está mi nombre. Está el suyo. Y quizás qué cosas podríamos leer de nuestra vida, ¿no? Dice, versículo, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Pregunta, ¿qué pasó con este grupo de hombres? ¿Les faltó la fe que les tocó vivir esto? A diferencia de los demás que les fue re bien. ¿Les faltó la fe? Por lo cual tuvieron que enfrentar esas situaciones. Hay personas que se enfermaron y personas que murieron. ¿Qué pasó? ¿Les falló la fe? ¿No oraron con fe para que Dios los sanara? Si tienes fe, Dios bendecirá tu ministerio o tendré éxito en lo que emprenda. Hermanos, la fe no funciona de esa manera. Nos equivocamos cuando pensamos que la fe funciona a mi manera. Gracias a Dios porque Dios hace milagros, Dios sana a personas, pero también Dios decide no sanar a personas. Y hay personas que hoy en día están cargando con una enfermedad, una larga enfermedad, con dolores, con angustias, con un montón de cosas. Por eso esa persona su fe es débil ante el Señor. No. Dios es un Dios que no considera lo que está pasando a esa persona. Sí lo considera. Pero ¿sabe qué, hermanos? Nuestra mirada debe ir mucho más allá. ¿Sabe? Me acordé de un pasaje que está ahí en Daniel capítulo 3. Ustedes saben la historia de Daniel, ¿no? Todos sabemos. Que estaba ahí con sus 3 amigos. Y fíjate cómo él tenía
una fe tan sólida en su vida que él estaba en una situación súper compleja. Y bueno, sabemos que el rey hizo calentar un montón de veces más, ¿cierto?, ese horno, porque ellos rehusaron, ¿cierto?, obedecer al requerimiento que le estaba pidiendo. Dice allí en el versículo 17, versículo 18 de Daniel capítulo 3, dice: He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. O sea, por más que el rey intentó el mal para ellos, calentando 7 veces más el horno, ellos le dicen a través de estas palabras: He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos, sí, nos puede librar del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, también nos puede librar. Nos librará, dice. Y si no, está la opción de que no. De que no. ¿Es por eso Dios malo? ¿No? Ellos tenían la confianza de que Dios les podía librar de ese horno terrible, de la voluntad también del rey. Y decía el versículo 18: y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y eso fue como lo peor que le hubiese dicho, o la respuesta que hubiese escuchado Nabucodonosor, porque dice que se llenó de ira, ¿cierto? Y nosotros sabemos el final de la historia, ¿no? Pero ¿sabe lo que la enseñanza que nos debe dejar a cada uno de nosotros en esta tarde? Es de que si Dios, sabemos que Dios puede sanarnos de una enfermedad, librarnos de una situación, eso no debe caer en la menor duda. Pero ¿qué pasa si no sucede? ¿Cómo es nuestra reacción? A veces nosotros nos airamos, nos vamos en contra del Señor y le reclamamos, ¿pero por qué? Y en ese momento quizás necesitamos decir: Señor, aumentanos la fe. Esa fe que me ayuda a mí a no mirar la situación en sí que me está afectando, sino que pensar de que me espera algo mejor. Donde el Señor, ¿cierto?, en su palabra me ha prometido que ya no va a haber más llanto, ni clamor, no va a haber más necesidad, no va a haber enfermedad, no va a haber muerte. Y eso es lo que tenían estos héroes de la fe, los cuales pudieron enfrentar muchas cosas positivas, dieron gloria a Dios y dieron a entregar y exaltaron el nombre de Dios con sus actos. Pero también los que vivieron esos otros, también lo hicieron de igual manera y están escritos acá. Fíjate, quiero leer de este libro Vamos Adelante, también lo mencioné cuando me tocó hablar la vez pasada. Quiero permitirme leer un testimonio de una mujer que se llama Joni Eareckson, Tada. Es una mujer que si tú la buscas vas a encontrar videos de ella. Y dice que esta es una gran mujer de Dios que quedó cuadripléjica a los 17 años en un accidente y ahora, además de su parálisis, le diagnosticaron cáncer. Esto dijo al recibir la noticia. Escuchen, hermano, dice: cuando recibí la inesperada noticia de que tenía cáncer, me relajé y sonreí, sabiendo que mi Dios soberano me ama mucho y me sostiene con fuerza en sus manos. ¿De qué sirve solo si confiamos en el Señor cuando entendemos sus caminos? Pregunta, lo repito, dice: ¿de qué sirve si solo confiamos en el Señor cuando entendemos sus caminos? Eso solo garantiza una vida llena de dudas.
A veces le preguntan si no tiene fe en que Dios puede sanarla y ella dice, claro que tengo fe. Pero yo creo que los propósitos de Dios pueden ser diferentes. Yo sé que Dios puede sanar, sí, me puede sanar de mi cáncer, levantarme de esta silla donde llevo años, donde tengo mis brazos ahí afirmados con correas, porque no se sostienen solo. Claro que tengo fe, pero creo que los propósitos de Dios pueden ser diferentes. Después de 43 años en esta silla de ruedas aprendí a no discutir con el soberano. Y además creo que Él está ampliando mi ministerio, fíjate. Cuadriplégica, con cáncer, montón de años sentada. Y lo que decía, Él está ampliando mi ministerio. Antes podía ayudar a los discapacitados. Ahora también puedo ayudar a los que tienen cáncer. El propósito claro de Dios en su vida a través de la situación que ella estaba viviendo. Yo no sé si hoy día nosotros pudiésemos llegar a decir eso. Pero Dios obra, ¿cierto? En cada vida Él está perfeccionando nuestra vida. Necesitamos aumentar nuestra fe en Dios. Y dice, cuando pide oración, lo hace con esos motivos sorprendentes. Obren para que en este nuevo desafío se convierta en una plataforma para mostrar cuán asombroso es Dios. Oren si quieren por la sanación. Oren por mí, para que Dios... Pero hágalo también por los nuevos médicos y las enfermeras que conoceremos, incluidas las secretarias, los técnicos, los ayudantes y conserjes. Todos los que necesitan escuchar acerca de Jesús. Y la verdad que es tremendo poder escuchar esto, ¿no? De una persona que no la ha pasado bien con su físico, recibiendo noticias, pero una persona que tiene su fe en Dios. Y Dios le ha hecho crecer en fe. La experiencia día a día. ¿Ustedes creen que ella quizás no le reclamó a Dios por qué a los 17 años tuvo ese problema? Mi hijo, siendo tan joven. Y Dios fue tratando con ella día a día. Y ella fue viendo el propósito de Dios. Por eso Jehová cumplirá su propósito en mí. Entonces, hermanos, a veces cuando nosotros estamos bien no pensamos esto, pero cuando estamos viviendo situaciones difíciles, Dios trata de una manera especial porque sabe que necesitamos más. Pero sea por lo bueno o por lo malo que estemos viviendo, todos necesitamos crecer en la fe. Estamos escribiendo una historia de vida acá en esta tierra. Puse una frase acá, dice, la fe no es para conseguir lo que yo quiero. La fe no es para conseguir lo que yo quiero, sino para confiar en que Dios hará lo que Él quiere. Repito, la fe no es para conseguir lo que yo quiero, sino para confiar en que Dios hará lo que Él quiere. Versículo 38. Avanzamos, dice, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Versículo 38. La vida de fe produce un impacto que resulta contradictorio en el medio que no conoce al Señor. Y sabemos que eso produce situaciones complejas, porque dice que algunos, anduvieron errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Fíjate que David ahí en 1 Samuel capítulo 22, 1 Samuel capítulo 22, versículo 1 dice que David, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Vemos que David andaba huyendo, porque no solamente huía de Saúl, sino que también de otras personas. Cuando se enteraban, por ejemplo, ahí como dice en el versículo 10,
Y levantándose David aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquit, rey de Gat. Y los siervos de Aquit le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse, o sea, tuvo miedo. Hermanos, vivir una vida de fe no está exenta de debilidades. Y por eso dice que personas huyeron, porque tuvieron miedo. Y yo creo que es algo que no podemos decir que no debe ser. Pero ¿cómo se le ocurrió si él estaba con su fe en el Señor? Está nuestra humanidad. Está la obra de Dios que va haciendo día a día en nuestra vida. En algunos está más desarrollada, en otros menos. Necesitamos seguir creciendo en nuestra fe en Dios para poder seguir avanzando, para cumplir el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Y por eso menciona aquí que el mundo no era digno. Y bueno, ellos en su humanidad arrancaron porque tenían miedo. Pero Dios se encargó, no solamente ahí de David, llegó su familia a su costado ahí para poder animarle, ayudarle, porque estaba viviendo una situación difícil. Recuerda que desde el día 1, cuando se cantó esa alabanza, Saúl cambió su rostro y ahí donde y para cuidar de su vida, ¿no? Y Dios permitió eso también. ¿Sabes que Elías también huyó y él también se refugió de una cueva? No vamos a leer la cita, pero está ahí en 1 Reyes capítulo 19 del verso 1 al 17. Hermanos, lo que sí vamos a leer es Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Haciendo referencia a las situaciones complejas, situaciones difíciles que pueda estar viviendo uno, dice el Señor acá. Versículo 31, respondiendo, Jesús le respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estáis solo, porque el Padre está conmigo. Vemos ya cómo el Señor estaba viviendo y anticipando su muerte y su posterior resurrección. Y Él estaba diciendo a sus discípulos, compartiendo con ellos, y le decía que la hora viene y que ustedes van a ser esparcidos, van a arrancar. Pero fíjate que el versículo 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, estamos en este mundo que está en contra de la fe que tú y yo tenemos. Y quizás en más de alguna oportunidad, alguna situación, vamos a estar viviendo situaciones complicadas. Pero esto nos hace pensar, hermanos, en que en este mundo vamos a tener aflicción, pero confiad. En mí, cierto, hay paz. Tenemos que tener nuestra mirada hacia el Señor. Me quedan 6 minutos. Dice, versículo 39, ya avanzando, quedan 2 versículos nada más. Versículo 39 dice, y todos estos, la lista completa, ¿no? De los que, desde Gedeón y lo que el pastor estuvo compartiendo, de todos los que taparon, ¿cierto? A boca de leones, tuvieron triunfos, los otros que no lo pasaron bien, ¿cierto? Dice, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, tuvieron buen testimonio, sí, en la positivo y en lo negativo. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe.
obtuvieron ese buen testimonio, y dice, no recibieron lo prometido. Es como que, de vuelta también este grupo no alcanzó, no solamente Abraham, sino que, pero bueno, vemos ahí que todos ellos vivieron vidas de fe, todos ellos creían en las promesas que Dios había determinado. Fíjate ahí como en el capítulo 11, versículo 10, Abraham, él decía que a pesar de que, fíjate, nosotros no tenemos el relato detallado de lo que Dios le habló y de lo que le prometió, pero si podemos sacar conclusiones de las palabras de Abraham, sin duda hablaron del cielo, de la ciudad celestial, porque él mismo lo dice. El versículo 10 dice, por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ellos murieron sin recibir lo prometido. Pero ¿saben lo que nos dice eso? Que la muerte no termina con la historia. La muerte no termina con las promesas de Dios. Porque un día vamos a resucitar. Es lo que dice su palabra, ¿no? Y es lo que sabía. Toda esta lista estaban esperando la resurrección postrera para estar en el lugar prometido. Eso les hacía enfrentar cada circunstancia positiva o negativa en su vida. Voy a leer un pasaje en 2 Corintios 4. El apóstol Pablo habla y dice lo siguiente, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre en todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesucristo, pongan atención, dice, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor de vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Hermanos, hay esperanza. Nuestra esperanza debe estar depositada no acá en esta tierra, no en las circunstancias, sino que debe estar depositada en nuestra fe en Dios, en lo que viene, en lo que nos espera. Versículo 40, y con esto ya termino. 40, acá está al otro lado. Dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Dice que los hombres de fe, ellos tenían las promesas, pero esas promesas es como que Dios las difirió, es como que las trasladó en el tiempo. No solamente para ellos, sino que también para nosotros, en este tiempo. Y ya cuando no estemos nosotros, para los que estén y para los que van a creer en el Señor. Entonces hace una referencia a que hay cosas mejores para nosotros, para que ellos no fuesen perfeccionados. Aquí habla sobre la palabra perfección, que tiene que ver en gran medida con el nuevo pacto. Ellos veían a Cristo de lejos, hoy día nosotros lo vemos cada vez más cerca. Antes había
un sacrificio, ahora hay un mejor sacrificio. Todo es mejor, hemos visto en el libro de Hebreos. Pero esto no es porque nosotros somos mejor que ellos, sino que Dios ha ido perfeccionando, ¿cierto? Al transcurrir del tiempo, se ha ido cumpliendo lo que Dios ya escribió, lo que Dios ya terminó su obra. Entonces es hermoso poder saber de que ellos esperaban una tierra, esperaban un lugar, y nosotros, el Señor, cuando ya vino, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese lugar que ellos esperaban, nosotros también lo esperamos. Y el Señor lo está preparando. Vamos a estar juntos, los de antiguos y, por así decirlo, los nuevos. A lo mejor nosotros vamos a ser medio añejos para cuando venga el Señor y van a haber otros nuevos. Pero vamos a estar todos reunidos, hermanos, y eso es una gran bendición, una gran alegría. Y Juan 8:56 dice: me llamó la atención este pasaje, ¿sabe por qué, hermano? Porque si bien es cierto, Dios trató de una manera especial con los antiguos, por así decirlo, pero vemos que Abraham sabía muchas cosas. Recuerden que él estaba esperando la ciudad, no la tierra prometida, sino que él estaba esperando la ciudad que el Señor, ¿cierto?, iba a preparar, como lo que dice acá el Juan 14. Es algo que me llamó mucho la atención y me dije: bueno, ¿cómo te diste cuenta antes? Pero dice ahí en el versículo 56, mientras Jesús estaba hablando allí con los judíos, déjame leer un par de versículos antes, dice: entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio, Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Y respondió Jesús, dijo: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Y fíjate el versículo 56, dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. La fe de Abraham le permitió ver al Señor Jesús. ¿Se da cuenta, hermano? Yo no sabía. O sea, le prometo que quedé así. Porque la Biblia quizás no detalla cada situación, cada trato especial con Dios. Por eso Abraham es el padre de la fe, llamado el padre de la fe. Obedeció a Dios. Y el día de hoy es el llamado todavía el padre de la fe. Fíjate que él se gozó mirando al Señor. Lo vio y se gozó. Mira lo que produce la fe. La fe es la certeza de lo que se espera. Él sabía que iba a venir el Señor Jesús. Y en el tiempo lo vio y se gozó. Ejemplos de fe de creyentes a lo largo del tiempo debieran servir de aliciente para un compromiso firme para nuestras vidas con el Señor. El mundo actual necesita menos discursos sobre la fe, y más vivencia de fe en la vida ejemplar de los cristianos. Es preciso que reflexionemos sobre la necesidad de un compromiso real con la fe en una vida ejemplar ante el mundo que nos está rodeando. Hermanos, que el Señor nos ayude, que tenga misericordia de nosotros y
Y como sus discípulos en algún momento le dijeron, Señor, aumentanos la fe, que nuestra oración sea igual. ¿Oramos? Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este hermoso capítulo que hemos finalizado. Tan responsables, Señora, somos más de poder conocer un poco más de ti, un poco más, Señor, de la vida y de la fe. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.